Bueno, estábamos aquí hablando en el caso de los indicadores del ERCE, que los indicadores son el nivel de desempeño, recordemos, ¿no? Nuestro tema aquí es los indicadores. El indicador es en estas pruebas, el indicador fundamental es el resultado de la prueba, que está, como les dije, en escala de 0 a 1000. Y a partir de esa medición, de esa evaluación, los niños, digamos, se categorizan en uno de los cuatro niveles que planteamos: nivel uno, nivel 2, nivel 3 y 4 de desempeño. Entonces, en el caso de los resultados para la prueba de sexto grado en lectura, que es el que tenemos ahí al frente, bueno, el nivel de desempeño mínimo es nivel 3. Es decir, si no han alcanzado el nivel 3, están por debajo del el nivel mínimo de desempeño. Y se ve como en la región los niveles en sexto grado que están por debajo del nivel mínimo de desempeño es bastante pronunciado. En algunos casos sobrepasan el 80%, como en el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay también. Más del 80% o más, República Dominicana, más del 80% o más, no alcanzan los niños en la lectura de sexto grado, no alcanzan el nivel mínimo de desempeño. ¿Será que esos países no invierten mucho en educación? Bueno, fíjate cómo tú estás planteando una hipótesis a partir de precisamente de estos datos, de estos indicadores, ¿eh? Esa es una hipótesis por verificar, por validar. Entonces es cuestión de investigar, pues averiguar más, buscar datos y dar respuesta a esa interrogante, ¿eh? Pero me hubiese gustado mucho que Venezuela apareciera aquí. Lamentablemente, pues no participó en ninguno de esos últimos tres estudios, 2006, 13 y 19. Es decir, la última vez que participamos fue hace casi 30 años, en 1997. Y vamos a participar este año, en nombre de Dios. Que así sea. Todas las condiciones están dadas para que participemos y podamos, no digamos que ver, porque ya el ministerio aplicó unas pruebas, las que se aplicaron el año pasado ya dieron luz sobre esto. Ustedes van a ver el resultado. No me dio tiempo de colocarlo aquí en esta presentación, pero ustedes van a ver el informe. Eh, y realmente no son cifras que no son directamente comparables con estas, si bien la metodología más o menos se aproxima, pero según esos resultados, nosotros pudiéramos estar en una situación precaria como las más precarias que vemos aquí, porque ustedes van a ver allí, por ejemplo, que en lectura, en matemáticas, lectura de tercer grado, no se alcanzan las competencias mínimas en más del 70% de los niños que están allí en tercer grado. Sí, recuerdo que creo que fue entre comienzos de este año o el año pasado, que en una de esas reuniones, esos eventos que se invitan a diferentes instituciones educativas para que formen parte de como de un conversatorio, pues estaban Ujú. hablando precisamente de que a nivel de primaria ya han identificado que se presentan nudos críticos en tercer grado y en sexto grado no se están logrando las competencias requeridas. Entonces estaban considerando tomar la medida de enviar docentes que iban a funcionar como una especie de tutores adicionales que iban a ir a verificar, a corroborar cada caso particular de niño, qué tanta ayuda necesita para llegar a esas competencias requeridas, porque entonces se da lo que se está dando actualmente, que esos que tienen nudos críticos en primaria siguen avanzando y cuando pasan a primer año en bachillerato, pues no tienen las condiciones mínimas requeridas para apropiarse correctamente de lo que se les está enseñando en secundaria. Y eso es como una cadena, porque entonces, ya que no tienen las condiciones mínimas requeridas, van pasando, y cuando salen por fin de bachillerato, se encuentran que en la universidad no pueden rendir académicamente.
Bueno, fíjense, en eso tienen razón. Hay también unos estudios de la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello. Ellos tienen allí, en la Escuela de Educación de la UCAP, hay un centro que se llama CECEL, que es algo así como Centro de Estudios Educativos en Línea, creo que es. Y ellos han estado haciendo evaluaciones precisamente enfocados hacia secundaria. Y uno de los resultados que pude ver eh, era que en la educación privada apenas los muchachos en el área de matemática apenas alcanzan el 10. Y en el caso de la educación pública no llegan en promedio al 10. ¿Eh? Entonces, eso es precisamente lo que está pasando. Si no se nivelan en primaria, van a pasar con esa misma deficiencia a secundaria. Y precisamente la idea de la prueba de este año que abarcó tercer año es tener luz sobre eso, porque el ministerio va a hacer su propia medición, su propia evaluación. Lo cual, fíjate, ya tú estás diciendo que basados en esa evidencia ya se están tomando algunas decisiones para procurar corregir esos problemas que hay allí en primaria, que la medición se hace sobre tercer grado y sexto grado, pero realmente es sobre toda todos los grados de primero a sexto. Solo que se toman esos dos grados, digamos, como icónicos, porque tercer grado está exactamente en la mitad y sexto grado está al final. Entonces estás midiendo realmente la progresión en tercer grado de los primeros tres grados y en sexto grado de los últimos tres grados. Así que la medición es sobre todo primaria, no solamente sobre tercero y sexto grado. Entonces, en consecuencia, las medidas tienen que tender a que se corrija la situación en todo el nivel educativo, no en unos grados en particular. Y claro, lo que pasa es que en el caso de nuestro país la situación es un poco es más complicada de lo que parece, ¿no? Es un problema sistémico tremendo que tenemos porque yo no creo que se le pueda dar una asistencia particularizada a cada estudiante porque eso es un tamaño, un trabajón, porque de acuerdo a las estadísticas que manejo serían sin contar los migrantes, ¿no? O mejor dicho, los datos contando los migrantes, podríamos tener más de 400.000 niños en cada en, en eso involucrados en tercer grado y otros 400.000 en sexto grado. Entonces, imagínate lo que significa darle atención particularizada. Y si las estadísticas que se manejan es que nos acercamos a 80% en los niños que no alcanzan los niveles mínimos de competencia, significa que vas a tener que atender prácticamente toda la población. ¿Ves? Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Bueno, creo que el ministerio estaba en eso, no sé si han continuado. Aplicar estrategias que procuren simultáneamente abarcarlos a todos y no una atención particularizada, que desde luego en algún momento se podrá hacer, pero eso corresponde también a la política de cada escuela. Pero es aplicar correctivos generales, solo que yo considero que la calidad de la educación es una mesa que tiene cuatro patas: escuela, familia, docente y estudiante. ¿Eh? Si una de esas cuatro patas falla, la mesa va a tambalear. Y el ministerio procura tener bien, hace su máximo esfuerzo, digamos, por tener bien el aspecto de escuela. Y las familias hacen lo propio por su cuenta y con sus miembros, con los estudiantes en este caso. Pero hay una pata endeble, que es la que corresponde al docente, cuya realidad todos conocemos y pues, hasta el momento yo no veo que se aplique alguna corrección para tratar de mejorar las condiciones en las cuales el docente desempeña su labor educativa. Y yo creo que por ahí se nos está yendo la cosa. Bueno, pero eso es tema para otros análisis y para otros indicadores. Vamos a seguir nosotros con nuestros indicadores. Bien, entonces esta sería la realidad de los estudios del ERCE para sexto grado, que muy probablemente en los casos de menor desempeño aquí serían también el nuestro. Esperemos que se desarrolle el estudio, a ver qué es lo que va a revelar, pero de acuerdo a los resultados de la prueba, yo diría que estamos entre los de menor desempeño. Bien, entonces,
¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos por aquí? Visto lo interesante que es el análisis de indicadores y de índices, vamos a ver entonces a enfocarnos en los dos que más se usan en educación. Por un lado tenemos números índices y por otro lado tenemos índices o indicadores que se están basados en tasas, razones, porcentaje y proporción. Ya vimos un indicador que es una medida estadística que permite, pues, permite dar, visualizar cambios que se producen con respecto a una variable y que tienen involucrado las dimensiones espacio y tiempo. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es un número índice de manera más específica, ¿no? Entonces, un número índice es un número que plantea la comparación en el tiempo o en el espacio con respecto a un punto de referencia que generalmente es lo que denominamos la base del índice. Entonces, en función de eso, construimos lo que se denomina un relativo. Un relativo. ¿Qué es un relativo? Un cociente. El relativo no es más que un cociente que se construye a partir de dos cantidades. Vamos a tener una cantidad vinculada con la variable que esté midiendo, que va a ir en el numerador y que corresponde al tiempo actual, en el momento en que hago la medición. Y un valor de esa misma variable en un momento que considero como base o periodo base. Si yo hago ese cociente, voy a tener el relativo. Supongamos que yo trabajo matrícula, tengo la variable matrícula y entonces voy a comparar matrícula del año 2025 en relación con la matrícula del año 2020. Bueno, entonces aquí tendría como periodo base 2020 y como periodo actual tendría la matrícula 2025. Entonces T hace referencia al periodo actual y cuando coloque cero hace referencia al periodo base. Entonces, este R sub T cero significa que es el relativo del periodo actual versus el periodo base. Entonces, estos relativos son muy importantes porque es donde yo involucro la operación con los valores de la variable, tanto del momento actual como del periodo base. Es de gran importancia que la medición del periodo base sea tomada en un periodo, en un año, en un mes, no sé, el periodo que corresponda, pero que sea un periodo donde haya relativa estabilidad, porque va a ser el año contra el que vamos a comparar las variaciones de los otros periodos. Entonces, si ese va a ser mi periodo base, tiene que ser un periodo donde no haya mucha turbulencia social, ni política, ni económica, porque eso me puede perturbar los valores del periodo base. Entonces, el periodo base tiene que procurar, se debe escoger, se debe tomar de manera que sea lo más normal posible. De manera que cuando yo haga todas las comparaciones de los otros años contra ese año, pues es una medición más realista que me puede dar evidencia para toma de decisiones, para planificación más acertada, pues. Entonces, visto eso, que tenemos que BT es el valor de la variable en el periodo actual cualquiera y B0 es el valor de la variable en el periodo base, entonces yo puedo construir mis relativos. Y una vez que yo tengo ese relativo, si lo multiplico por 100 lo convierto en lo que vamos a llamar entonces un índice. Así lo vamos a llamar. Ese sería un índice simple, que no es más que el relativo, que es las comparaciones en la variable, multiplicado por 100. Entonces, el índice como tal lo vamos a llamar así, I T cero. Es decir, el índice de la variable desde el periodo T con respecto al periodo cero inicial. Entonces, va a ser simplemente los valores de la variable actual entre el valor base
multiplicado por 100. Entonces ese es mi índice simple. Comparaciones, ¿para qué me pueden servir estos índices? Bueno, hay gran variedad de usos. Comparaciones de coeficiente de inteligencia, comparación de precios de artículos, si quiero trabajar precio, comparación de deserción estudiantil, a lo largo de muchos años, una década, por ejemplo. Utilización muy conocida de estos índices es el cálculo de la nominada tasa de inflación. Claro, la tasa de inflación no es un índice simple, es un índice complejo, pero se calcula con este mismo principio de comparar un periodo base versus un periodo actual. La matrícula inicial y final en cada periodo escolar, esto sí es de mucho uso en educación. Em, Estos índices en el área educativa permiten pues obtener datos que ayudan a dar gran rigurosidad a la toma de decisiones, tanto en la administración como en la planificación de las instituciones educativas y en entes más arriba como la zona o lo que ahora se llaman los CDC, Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa. Y ayudan pues a tener, por ejemplo, a hacer cálculos, a tener previsiones, a establecer los recursos necesarios para que el acto educativo pueda concretarse como tiene que ser, de manera acertada, pues, funcionar, que las instituciones funcionen lo mejor posible, de la manera más óptima. Vámonos entonces a un primer ejemplo de estos índices simples con matrícula. Vamos a ver cómo se usa con matrícula para obtener el índice y una parte muy importante del índice que son las variaciones. Entonces, en este caso, vamos a hablar de un índice con base fija. ¿Qué significa base fija? Base fija significa que la base se tomó en un año determinado y ese año se mantiene como base para calcular todos los índices en los años posteriores. Para el ejemplo este que nos ocupa, tenemos un ejemplo de matrícula. Estos son datos reales de matrícula en educación superior en el país, desde el año 91 hasta el año 2000. Entonces, aquí se tomó como año base el año 91, ¿ok? Se supone que este es el año base, es decir, el año contra el cual yo voy a comparar todos los demás años para construir mi índice de matrícula en términos porcentuales. ¿Ok? Así como lo acabamos de escribir. Vamos a hacer el relativo se multiplica por 100 y eso me va a dar forma a mi índice porcentual. Después que tenga el índice, entonces puedo calcular las variaciones del índice. Como cada índice se calculó con base 1991, entonces las variaciones también van a ser del año actual contra el año base, 1991. Entonces, fíjense, por ejemplo, la matrícula del año base, 503.667. Si ese es el año base, mi índice inicial es 100. Siempre en el año base, el índice es 100, porque lo estoy comparando contra él mismo. Multiplicado por 100, pues es 100. ¿Ok? Entonces, aquí tengo el ejemplo del cálculo del índice para el año 1992. Recuerde que la fórmula es el relativo multiplicado por 100. Cantidad de la variable del año 92, 538.153. Ese va en el numerador. Cantidad del año base va en el denominador. Multiplicado por 100, el índice es 106,8%. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Perdón, esa es la variación. Este es el índice. 106,8%. ¿Qué significa? Que la matrícula del año
92. Fue 106,8% la matrícula del 91. ¿Ok? Listo. Eso, así interpreto este índice. La matrícula universitaria del año 92 con respecto al año 91 fue 106,8%, lo cual significa que del 91 al 92 se registró una variación de 6,8%, porque la variación yo la voy a obtener simplemente al índice actual, le resto el índice del año base, que es 100, y eso me va a dar la variación, 6,8%. Entonces la matrícula en el año 92 tuvo una variación de 6,8% con respecto al 91. Esa es la interpretación. Si escojo otro valor más alejado del año base, por ejemplo año 95, entonces la cantidad que va en el numerador es la del año base, la matrícula, perdón, la del año actual, que es 95. 612.599. Aquí lo tengo en el numerador. Y en el denominador, la matrícula del 91, el año base. Eso me da el relativo, lo multiplico por 100 y tengo el índice del año 95. 121,6%. Entonces, la matrícula de sector universitario en el año 1995 fue 121,6% la del año 91. Por lo tanto, al hacer la resta del índice del año actual menos la recta en el año base, menos el índice en el año base, obtengo 21,6%. Por lo tanto, la variación de la matrícula universitaria en el año 95 fue 21,6% con respecto al año 1991. ¿Sí? Entonces, lo que estoy viendo es que la matrícula, que la variación se va incrementando, ¿no? Es decir, aquí no ha habido disminución de matrícula, porque pasó de 0% perdón, en variación, pasó de 6,8% a 15,6%, a 18, 21, 26,9, 34, 32, 30, 30, es decir, la matrícula siempre fue creciente, siempre fue creciente, creciente, creciente. Entonces, eh, creciente con respecto al año base. Estamos hablando comparación con el año 1991. Es decir, en todos los años que van del 92 al 2000, en relación con el año base, siempre la matrícula estuvo incrementada. ¿Ve? Porque no es igual que decir que siempre la matrícula fue creciente. Porque si vemos, Eso, ajá. eso indicaría que en esa parte, en ese lugar donde se midió la matrícula, la natalidad constantemente aumentó. Bueno, no necesariamente, porque estamos hablando de matrícula universitaria. Ah, ¿Sí? universitaria. Sí, esta es matrícula universitaria. Ah, Entonces, la matrícula universitaria no creo que esté en función de la natalidad, más bien sí de tasas de cobertura en el sistema de educación básica, ¿no? En primaria y en secundaria. Ahí sí, pues, más bien creo que depende más de eso. Entonces, si la matrícula universitaria en determinado momento, bueno, en este caso siempre estuvo tendiendo al alza, pero si hubiese habido decrecimientos importantes, seguramente pudo haberse debido a que hay problemas de deserción o bien en primaria, o bien en secundaria, o en la misma universitaria. ¿Sí?
De todos modos, son cosas que van a tienen que llamar la atención. De eso se trata el análisis. Si yo veo picos extraños que bajan o que suben, hay que investigar a qué se debe. Para, si en el caso de que haya problemas, tomar los correctivos que sean necesarios. Y si no son problemas, sino que son cosas que favorecen la matrícula, pues se trata entonces de replicarlo. Bien, entonces pregunto aquí, ¿estamos claros con un índice simple de base fija y su variación? Sí, Ok, ¿quién más está por aquí? ¿Estás tú solo? A ver, sí, estoy yo solo. o quedaste solo otra vez. Oye, Chaguán, ¿qué pasó? Se retiró. No sé. Y porque él estaba al principio, lo vi muy animado, pero no entró más. Bueno, Y Raiza también se fue. sí. Bueno, seguimos nosotros aquí. Esto entonces, recordemos que esto es índice de base fija. Es decir, tomamos un año particular como la base y todos los demás valores de la variable en los diferentes años se calcularon con respecto a ese año base. Eso es base fija. Ahora vamos al caso de base variable. Es la misma variable, matrícula universitaria. Pero aquí vamos a tomar la base como variable. ¿Qué significa variable? Que la base no queda anclada en un año específico como el año 91 o cualquier otro, no, sino que en la medida en que avanzamos en el tiempo, vamos a ir moviendo la base de año a año. Y la base se conforma generalmente, no es obligatorio, pero es lo más común, que la base siempre se toma como el año anterior. Es decir, si yo voy a tomar la base el año 92, tomo como base año 91. Pero si voy a calcular el índice para el año 93, tomo como base el año 92. Si tomo como índice el año 94, tomo como base el año 93 y así sucesivamente. Entonces, el índice va a ser un índice interanual, un índice de año a año, ¿no? Y ese es el ejemplo que se da aquí. Para el año para el primer año, la base, el índice es 100 porque no tengo con quién comparar el año 91. Bueno, lo comparo con él mismo y es 100. Entonces, para el año 92 sí, voy a comparar 538.153 con la del 91. En este caso, resulta el mismo índice como cuando tenía la base fija, ¿no? 106,8% fue el índice del año 92 con respecto al año 91, lo cual implica que tuvo una variación de 6,8% con respecto al año 91. Pero cuando paso al año, por ejemplo, 95, el numerador es 612.599. Y el que voy a tomar como base no es el 91, sino el anterior, que fue el año 94. 597.487. Aquí lo tengo. Entonces, esa es mi base. Por lo tanto, el índice ahora es 102,5% y eso me da una variación de 2,5. Entonces, tengo que decir, el índice del año 95 fue 102,5 con respecto al año 94, lo cual implicó una variación de 2,5%. Esa fue la variación registrada, 2,5%. ¿Ok? Esa variación ya no es contra el año 91, sino contra el año anterior, 1994. Entonces, fíjense cómo en el caso anterior, para el año 95 era, la variación era 21,6% porque estaba comparando con el año 91, pero ahora es 2,5% porque lo estoy comparando con el año 94.
Entonces, así calculo todas estas variaciones y todos estos índices. Fíjense que para el último año, esta cifra de matrícula 803.980 la llevo al numerador, y en el denominador la del año anterior, 1999, 656.830, y tengo mi índice de 122,4%. Entonces, la variación del año 2000 versus el año 99 fue 122,4%, es decir, una variación de 22,4%. O que en el año 2000 la matrícula tuvo un incremento del 22,4% con respecto al año 99. Si quiero tener eso en términos absolutos, simplemente resto. El año 2000, bueno, el año 99 voy a tener la matrícula en términos absolutos. Ahora bien, tengo aquí unas variaciones que son negativas. 1,2 en el año 98 y 1,7 en el año 99. ¿Cómo interpreto esto? Estos valores negativos, por supuesto, lo que indican es que hubo una disminución en la matrícula. Entonces, cuando calculé los índices, me dio que en el 98 fue 98,8%. La matrícula del 98 con respecto al 97 fue 98,8%. Siempre que esté por debajo es porque hubo una disminución, y eso me lo va a medir la variación. ¿Qué significa este 1,2 negativo? Bueno, que la matrícula del año 98 disminuyó en 1,2% con respecto al año 97. Esa es la interpretación. Y del año 99 la matrícula disminuyó 1,7% con respecto al año 98. ¿Ok? Porque este es de año a año, de año a año. Ahora, hay una propiedad importante. ¿Alguna pregunta aquí con los de base variable, Botelo? No, por ahora no, profesor. Ok. Pero sí me había estado preguntando si esto es o esto va a ser parte de un ejercicio más complejo. Eh, con estas cosas que de índices simples, de base fija y base variable, ustedes van a hacer un ejercicio. Es decir, calcular, tener la variable, obtener el índice de base fija, obtener el índice de base variable, las variaciones y hacer el análisis, la interpretación. Ah, ok, Pero hay más indicadores que se los voy a mostrar al final, otros indicadores que no son números índices, pero que son muy utilizados en educación, con los cuales sí van a hacer un trabajo más largo. entiendo. Y ese trabajo más largo vamos a asumirlo como la evaluación, no vamos a aplicar pruebas. ¿Me entiendes? Profe, una pregunta. Yo pensaba preguntárselo al final de la clase, pero ya que lo está mencionando, este es el contenido que va a ir para la siguiente evaluación. No, la evaluación va a ser el trabajo, Ah, ok, pero sí, este es el contenido de la segunda parte. Pero en este caso tiene más sentido un trabajo práctico, donde pongan ok, en acción esta parte y lo que ya saben de modelaje de serie, porque van a aplicar las dos. ok, Entonces, y eso lo tomamos como evaluación del segundo corte o segundo parcial. está bien, Y estamos listos, les quedaría el trabajo del póster. ok, Bueno, ahora vamos a otro aspecto. Estos índices tienen una particularidad que es lo que llaman encadenamiento, índices en cadena, ¿no? O índices encadenados. ¿Qué significa esto de los índices encadenados? Bueno, significa que yo si yo tengo los índices de base variable,
como estos que tenemos aquí, que son los que ya teníamos hace rato. Entonces yo tengo mi índice y si tengo el índice, construyo el relativo. El relativo es el índice entre 100. Entonces, yo puedo, a partir del índice de base variable, obtener los índices de base fija. Fíjate que aquí en esta tabla, por ningún lado tenemos las cifras de matrícula, ¿verdad? Tenemos solo los índices. Entonces, si yo tengo un índice de base fija, perdón, variable, puedo a través del encadenamiento obtener todos los índices de base fija. Y ese es los resultados que están en la tercera columna. Es decir, yo utilicé los resultados de mi índice de base fija, em, que son estos que están en la primera columna. No se escucha bien, profesor. Ajá, ¿me oye? ¿Está oyendo? Se Hola. cortó por un momento, no escuché lo que dijo. Ajá, pero ahorita, No, se cortó el audio durante unos momentos y no escuché lo que dijo. ok, pero ahora me está escuchando. Ahora sí. Ok, entonces le decía que en este caso tenemos aquí todos los índices de base variable que ya calculamos. Y aparte de esos índices, construyo los relativos simplemente dividiendo entre 100. Si tengo estas dos columnas, esta y esta, puedo construir la de los índices de base fija que teníamos al principio, sin tener los datos de la variable, en este caso matrícula. ¿Cómo lo hago? Con el encadenamiento, que es estos ejemplos que están aquí. Entonces, el primer índice de base fija, vamos a tomar como año base para la base fija el año 91. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para la primera, el primer índice es 100, normal. Para el segundo índice, el año 92 versus el 91, voy a tomar el primer índice y lo multiplico por el segundo relativo, por el relativo del año 92-91. ¿Ok? Es decir, para obtener el índice de base fija del año 92, agarro 100 que tengo aquí y lo multiplico por el primer relativo y obtengo este. ¿Ok? Esa es, digamos, la dinámica. Para obtener el tercero, voy a agarrar el 100, lo multiplico por el primer relativo, el segundo relativo y obtengo mi índice. Y esa es la mecánica que se sigue con todos. Para el tercero, agarro mi 100, lo multiplico por el primero, por el segundo